Me daba miedo pasar la noche en la casa de mi abuela. Durante el día no tenía ningún problema. Podía asomarme a los corrales y ver a los animales de granja que había allí, o también podía sentarme afuera y contemplar los campos y la siembra alrededor, con el cerro de fondo. El problema siempre era durante la noche. Mi abuela me obligaba a dormir a las 8 en punto, en un cuarto que no tenía ventanas. Ella decía que un niño no debía estar despierto después de esas horas. Cuando le preguntaba por qué, todo lo que me decía era que no necesitaba saberlo, que solo tenía que obedecerle y ya. No me da pena reconocerlo. Detestaba irme a dormir temprano, pues prefería eso a permanecer despierto y tener que escuchar los ruidos que venían de afuera durante la noche. Algunas veces eran rasguños, como si hubiera ratas en el techo. Otras ocasiones era un gato que maullaba y bufaba de una manera extraña, como si intentara hablar. Y en otras pocas noches oía golpecitos en las paredes, cosa que me recordaba cuando alguien tocaba la puerta de mi habitación antes de entrar. A pesar de todo eso, nunca pude descubrir qué sucedía afuera debido a que mi abuela cerraba muy bien la puerta, y siempre que le hablaba de lo que escuchaba en la oscuridad, ella sonreía y me decía que no prestara atención a esos ruidos, que el cuarto en el que yo dormía era un lugar seguro. Mi madre tampoco ayudó mucho. Alegaba que lo que decía mi abuela eran cuentos suyos. No obstante, se ceñía a sus palabras y me conminaba a obedecer sus indicaciones. Así fue durante mucho tiempo. Crecí sin entender el motivo por el que mi abuela me resguardaba tanto cada noche, como si quisiera que nadie me hiciera daño. Un día, cuando tenía 10 años, mi abuela nos recibió muy preocupada. Me mandó de inmediato al cuarto y me pidió que no saliera para nada hasta que ella me lo dijera. No lo comprendí, ya que todavía era de día y no teníamos planes de pasar la noche con ella. Por tanto, me escabullí y escuché a hurtadillas la conversación entre mi abuela y mi madre. Un niño del pueblo 1 año mayor que yo había desaparecido en el monte. Mi madre le dijo a mi abuela que a lo mejor se había perdido mientras jugaba, algo que, según ella, era común en las rancherías. Mi abuela replicó que sus padres lo habían visto por última vez a la hora de dormir. Había desaparecido durante la noche. Mi madre, escéptica, comentó entonces que a lo mejor lo habían secuestrado. Mi abuela la corrigió en el acto. Dijo que ese niño no había sido secuestrado, sino que se lo habían llevado. No me di cuenta de lo mucho que me había estado acercando a ellas hasta que tropecé y me descubrieron por el ruido que hice. Me regañaron y castigaron. Me la pasé encerrado en el cuarto el resto de la visita y no pude descubrir nada más del asunto que mi madre y mi abuela discutían. Se desentendieron cuando les pregunté, y si les insistía, me decían que yo todavía era muy chico para comprenderlo. Transcurrieron más años. Ya de adolescente dejé de prestarle atención a los ruidos que se escuchaban cada noche. Mi abuela enfermó y falleció. En su lecho de muerte me dijo algo que me dejó helado. Si oyes que alguien te habla fuera de tu cuarto por la noche, no le hagas caso y no le abras la puerta. No entendía a lo que se refería, pero me recordó todas las cosas inexplicables que ocurrían durante las noches en su casa y que tuve que soportar de niño en aquella oscura habitación. Mi madre se negó rotundamente a explicarme lo que mi abuela quiso decir, y conforme me convertí en adulto perdió relevancia para mí. Me casé y formé mi propia familia. Luego mi madre vendió su casa y se mudó a la vieja propiedad de la abuela porque decía que quería pasar allí sus últimos días. Ya me había olvidado de todo, así que no cuestioné a mi madre cuando les indicaba a los niños que se fueran a dormir temprano y que se aseguraran de cerrar bien la puerta cada vez que pasábamos la noche con ella. Por supuesto, no le di importancia tampoco a lo que mis hijos me contaban a la mañana siguiente. Decían que se oía como si alguien rascara la pared, como si un gato maullara de forma extraña y que alguien golpeaba la pared con suavidad, como si los llamara desde el otro lado. Yo les decía que no era nada, que a lo mejor era todo producto de su imaginación. Una noche, en la que nos quedamos en aquella vieja casa, me desperté de madrugada. Tenía sed. Caminé a oscuras por los pasillos y percibí algo extraño en el ambiente. Había un profundo silencio que me inquietaba. Tenía la sensación de frío, pero la temperatura no era baja. Algo no andaba bien. De pronto oí una voz que no reconocí. Era apenas un murmullo que provenía del cuarto en el que dormían mis hijos. Me acerqué con la esperanza de ver a mi madre o a mi esposa, pero la mujer que se hallaba de pie delante de la puerta no era ninguna de ellas. Era una figura esbelta, ataviada con ropas negras. Hablaba con dulzura, intentando convencer a los pequeños de que le abrieran. A la voz de «¿Quién es usted?», la mujer se giró violentamente hacia mí.
Tenía ojos de gato que brillaban verdes en las sombras y dientes chuecos que parecían colmillos. Bufó como felino y echó a correr hacia la ventana más cercana, por la cual saltó hacia el exterior. Superada mi parálisis inicial al ver aquellos ojos bestiales, corrí hasta la ventana por la que escapó y busqué su sombra entre las tinieblas del campo. No encontré nada, excepto por una especie de bola de fuego que se alejaba en el cielo. ¿Qué había sido aquello? ¿Quién era esa mujer? A la mañana siguiente, desvelado y asustado, senté a mi madre en la cocina y le conté lo sucedido en la madrugada. No me interrumpió, pero en su rostro vislumbré un miedo que no le había visto ni cuando era pequeño. Le pedí que me contara todo. Se mostró insegura, pero cedió después de mucha insistencia. Hay una bruja que ronda las rancherías y el pueblo, me dijo. Se sabe de ella desde que tu abuela era una niña, y al igual que contigo, a ella la resguardaban dentro del cuarto en el que solías dormir. Se levantó y me condujo hasta la habitación en la que mis hijos dormían todavía. Señaló el pomo de la puerta y vi una especie de blasón grabado que tenía forma de cruz, algo en lo que jamás había reparado en mi vida. Esa cruz está bendita, explicó mi madre. Existe desde que tu abuela era una niña y ha sido bendecida por muchos sacerdotes cada cierto tiempo. La bruja no puede tocarlo ni tampoco entrar, a menos que alguien le abra la puerta. Sentí un fuerte escalofrío recorrerme la espalda mientras escuchaba a mi madre. Con los años, la cerradura dejó de funcionar, así que los niños pueden abrirla desde adentro. Recordé todo de golpe, incluidas las veces que mi curiosidad era tan grande que hasta me había levantado de la cama y acercado hasta la puerta, dispuesto a abrirla. En aquel entonces estaba muy bien cerrada, pero ahora ya no, y mis hijos habían pasado la noche ahí, seguramente con el mismo sentimiento que yo. Con todo el dolor de mi corazón, le dije a mi madre que aquella sería la última vez que ellos pasarían la noche en esa casa. De ser posible, ni siquiera volverían a ir. Ella no se opuso. Dijo que quizás era lo mejor. Yo estuve de acuerdo. El tiempo transcurrió. Mi madre falleció. Mis hijos crecieron y se marcharon de casa. A mí ya me pesaban los años. Sin embargo, todavía tenía fuerzas para encargarme de la casa de mi abuela. Yo la había heredado y sabía que debía cuidarla, pero no quería saber nada más del lugar. Tampoco quería volver a pisar las rancherías ni el pueblo. No quería regresar nunca más. Por ello, puse la propiedad en venta y eventualmente alguien se interesó en comprarla. Fui por última vez para firmar el contrato de compraventa. Entregué las llaves de la casa y me despedí del comprador y el notario, rechazando una última visita a la propiedad que ya no era de mi familia. Me fui directo al coche para irme cuanto antes. Ya fuera, alcancé a escuchar una conversación ajena entre dos lugareños que estaban de pie en el estacionamiento. Uno le preguntaba al otro si ya habían encontrado a la niña que desapareció 2 días antes. El otro respondió que no. Dijo que la seguían buscando en el cerro, un lugar en el que una niña pequeña podía perderse con facilidad. Pasé junto a ellos en silencio. Los dos me miraron fijamente. Seguro notaron mi semblante pálido y asustado. No me importó. Tan pronto me marchara mejor. Por supuesto, nunca supe si lograron encontrar a aquella niña de la que hablaban.